Hola, buenas noches a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidas a un segundo programa de Mujeres en Juego. Hoy vengo, como siempre, muy bien acompañada. Hoy es un viernes muy especial porque hacía mucho tiempo que no hacíamos esta sección en el programa de Cosi Evix. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme porque ya veo que empezamos fuerte con al menos 10 participantes aquí en el chat que estaban desde el momento cero. Yo creo que desde las 8 que teníamos que haber empezado ya teníamos aquí a gente como Keiko y como Loki, Rune, Maca, Macarra. Buenas noches, Max. ¿Qué tal estáis? Os estoy viendo por aquí, también veo que Macarra está en doble. Bueno, chicos y chicas, gracias a todos por entrar. Sé que iréis llegando a medida que vayan pasando el rato. Tenemos a Tengamis como moderador y veréis que en el programa de hoy, que tenemos una invitada muy especial, vamos a estar muy concentrada en darle su tiempo y en las conversaciones que tengamos ella y yo, por lo que deciros a todos los del chat que gracias ya de antemano. Si no estamos muy pendientes de vosotros, no os preocupéis, que enseguida nos pondremos al día. Y nada, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy en Mujeres en Juego, como ya visteis en la primera entrega, lo que hacemos es traer a una mujer que trabaja en la industria de los videojuegos o que está muy relacionada a los videojuegos. En este caso, es una mujer que trabaja en la industria de los videojuegos y ella es Rita Fortune y nos va a contar un poco su historia personal desde sus inicios con los videojuegos a cómo ha pasado a trabajar en la industria de los videojuegos actualmente y nada, y esto será una charla más que una entrevista, una charla donde pues ella nos contará sus experiencias, alguna anécdota y donde vosotros también si tenéis alguna pregunta o vamos, algún comentario que hacer sobre su trabajo actual o sobre el mundo de los videojuegos y demás, pues os abrimos el chat para que podáis participar y hacer unas cuantas preguntas para ella, ¿vale? Como siempre, gracias porque estamos en Twitch y sé que estáis todos aquí a tope con el chat y nada, y esperemos que hoy también os paséis un rato súper agradable. Vamos a dar paso ya a Rita, que creo que si todo va bien está ya lista y preparada y dejaremos que ella se presente porque yo ya os he estado hablando un poquito de ella en redes, pero no quiero hacer más spoilers y tampoco que se nos vaya más la charleta de hora. Venga, vamos a dar la bienvenida a Rita. Hola Rita, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Bienvenida. Muy emocionada, un poco nerviosa, como siempre en estas cosas. Pero Sí, bueno, yo antes de cámara te preguntaba, ¿tú estás nerviosa? Porque para mí esto es un stream diferente y me hace mucha ilusión tenerte aquí, pero yo creo que tú ya tienes más experiencia que yo de estar delante de la cámara y hablando de ti misma. bueno, sí, un poquito, pero o sea, esto no, o sea, no baja mucho, la verdad. Un poco los nervios se mantienen, la verdad. Bueno, para quien no conozca a Rita, Rita actualmente creo que sigue teniendo cargos de responsabilidad en varios proyectos y aparte de eso, pues tiene una historia muy interesante que contarnos. Así que Rita, yo ya les he puesto un poco de un briefing de LinkedIn de tu situación actual y tu relación con el mundo de los videojuegos, pero cuéntanos un poco lo que tú quieras sobre ti. ¿Cómo quieres que te conozcan ya a primeras? Vale, o sea, así muy corto, o sea, soy productora, dirijo la parte de producción en Péndulo Studios, que es un estudio muy viejo ya, llevamos 30 años en la industria. Y paralelamente también soy copropietaria de un estudio que ha sacado, bueno, que lo utilizamos un poquito pues, para aprender a hacer videojuegos y sacamos este último año un videojuego indie que se llama Ugly y alguna clase más que doy por ahí por la universidad y poco más. Eso un poquito sería el presente. ¿Y el pasado? Vale. ¿Estás lista? Yo te quería introducir al pasado con Vale. mis preguntitas, pero básicamente cuéntanos tú. Y el pasado de Rita, y antes de trabajar en estas empresas o en los videojuegos, ¿cómo empieza tu afición? Vale, os cuento. O sea, empecé jugando a la Game Boy de mi hermano. O sea, tengo 33 años, para que os hagáis una idea. Mi hermano tiene 10 años más que yo, pues yo qué sé, pues 90 y pico, pues cogiendo la Game Boy gris esta de mi hermano y un poquito gracias a esa conexión
pues empecé a interesarme un poquito por todo este mundo. No obstante, lo que yo estudié fue diseño, o sea, me interesé más por el mundo del arte y demás, porque me daba la sensación que los videojuegos en sí tampoco era una salida profesional. Me daba un poco miedo entrar ahí directamente y quería ser un poquito más, abrirme más a todas las industrias, que parecía en ese momento que no era tan viable o no me sentía segura para dar el paso ahí. Total, que fui un poquito dando tumbos y antes de entrar en videojuegos estaba en una consultoría llevando proyectos, la dirección de arte y demás, y estaba un poquito cansada de ese mundo, ¿no? Que también tiene una etiqueta. Los compañeros que tienes ahí, pues, son súper diferentes a ti. También, pues, tienes cosas en común porque eres humano, pero tampoco lo aprovechas tanto. Y, bueno, unos amigos estaban haciendo un videojuego. Bueno, yo seguía jugando a videojuegos pues desde los 90 y estuve ahí pues detrás de ellos en plan, ¿puedo participar? ¿Dejarme hacer algo? Hago lo que sea, no sé qué. Entonces pues de tanto insistir pues me dejaron colaborar con ellos. Ella hacía cosas de arte y me encargué un poquito de la parte que el tropo del gamer se supone que no se le da bien, que es la parte de hablar con personas. Un poco yo entré con ese rol, arte y hablar con personas, porque los demás no querían, preferían estar pues detrás de la pantalla. Y a O mí, sea, no es un estereotipo. bueno, No es un estereotipo, es real. Esto es así, ¿no? En general. un poquito sí. Al menos yo creo que mi generación, porque al final Claro. antes los que jugaban a videojuegos eran los outsiders del grupo, los que jugábamos. Y ahora yo creo que ya es más mainstream y ya tampoco no hay que ser friki para jugar a videojuegos, ya todo el mundo juega a Totalmente. videojuegos. Pero en ese momento pues un poco sí. Y bueno, pues entonces ese juego fue Ugly, que lo hacíamos en nuestros ratos libres. Al final pues conseguimos entrar en un programa de incubación que recomiendo mucho para los que estáis empezando, que es GameBCN, que bueno, pues ayuda un poquito a profesionalizarse y a buscar inversión. Entonces, para aprovechar bien esto, me autodespedí de la consultoría y ya pues me metí de lleno, ya estudié un máster específico de producción de videojuegos y animación. Y dije, vale, pues mientras busco inversión, por si no me sale, voy a buscar también prácticas en algún sitio. En realidad era como un poco loco, porque ya con 20 largos años pedir prácticas, pero bueno, es como la manera de entrar más efectiva. Te entiendo porque me pasó lo mismo, que cambié de sector. A mis 24 años empecé una segunda carrera pidiendo Justo. prácticas también. Pero bueno, conseguí una database de todas las empresas de España, le envié el mismo mail a todas, a las que tenían más de 10 personas, porque a partir de 10 ya se empieza a ser necesario un productor, y pues de esas tantas, pues algunas me respondieron, entonces elegí. Y la que elegí fue Péndulo. Y mientras estaba trabajando en Péndulo, por suerte y por desgracia, pues conseguimos financiación Ugly, entonces estuve como sin vida, muy loca y muy estresada durante un añito y pico, como llevando la producción de Péndulo, que además no tenían producción, la llevaba una persona a media jornada, un poquito así, que efectos prácticos no había, mientras que sacábamos el videojuego Ugly, entonces pues fue bastante loco. Y bueno, pues un poquito hasta aquí. Y eso salió en el año pasado, ¿no, Agli? Sí, finalmente salió el año pasado. Y desde entonces hasta ahora, ¿cuál es la situación actual de Rita? ¿Estás Ahora haciendo guay. unos proyectos? No, o sea, ahora mismo lo que hago es esperar a ver si viene el dinero en Agli, no hago nada más. Vale. Y sí, justo. Y trabajar mientras en Péndulo, aún como productora, ¿no? Sí, justo. Vale, perfecto. Y clases. Y clases, muy bien, sí, porque he visto por ahí que también eras profesora. ¿Estás haciendo clases de lo mismo, del sector, o de qué vertientes son las clases, si puedes contar? Sí, o sea, el año pasado daba clases en un grado de videojuegos de producción y este año estoy dando tutorías de TFMs, de trabajos final de máster. Y en alguna incubadora a veces, o sea, creo que me está molando mucho más el hecho de, fuera del marco académico, ayudar a 4 o 5 personas a
a hacer algo. Su proyecto, sí. Sí, eso me mola, la verdad. Qué guay. La verdad que parece súper interesante, pero bueno, yo he aprendido hace muy poquito, o sea, el motivo del podcast que ya le comentaba a Rita, pero para la gente que sea nueva y nos escuche nueva, esta sección es muy nueva y viene de la motivación de yo misma querer entender pues todas las partes integrantes de la creación de videojuegos, saber qué roles y qué profesiones hay, saber cómo la gente llega a hacer el qué y cuánto cuesta de esfuerzo llegar a lo que nosotros jugamos aquí como un producto final, ¿no? Y ha sido hoy que me he puesto a mirar en profundidad y muy académicamente en artículos y demás, cuál es el rol del productor y qué es el productor y las diferencias que hay en productor. ¿Te importaría explicar un poquito para gente como yo o gente que no conozca cuál es el rol del productor? Y sobre todo, una cosa puede ser lo que es y cómo se define, pero cuál es tu función o cómo lo ejerces tú. Igual es muy diferente cómo lo haces y cómo lo ejecutas en Péndulo como en un equipo nuevo, ¿no? De indie, como ha sido Ugly. Sí, no tiene nada que ver. O sea, dicho muy rápido, para mí un poco el productor es el que se encarga de que las cosas se hagan con eficacia, eficiencia y ética, si quieres ser ético. Uh-huh. En otras palabras, también extendiéndome un poquito más, al final es el resto de departamentos para mí los veo más como todo engranajes y el productor sería pues el aceite que hace que la cosa se vaya moviendo. Uh-huh. Un poquito también. Dicho de manera más tangible, pues los productores somos personas que de las 8 horas al día, 4 son reuniones, uh-huh. hacer que la gente, hacer un poco de Celestina entre todos los departamentos para que se hablen y las cosas vayan avanzando, y el otro 50% del tiempo es asignar tareas, poner tiempos, medir el progreso, revisar cuánto falta, buscar estrategias por si las cosas van mal, hablar con el publisher, un poquito todo eso. Uh-huh. O sea que pronto y mal dicho igual, muy project management, ¿no? Hay una parte de project management que tienes de gestión de proyectos y todo lo que conlleva la gestión. Es algo que como capacidad y como habilidad tienes que tener si quieres ser productor. ¿Es así? Sí. O sea, honestamente no sabría definir la línea que divide un rol del otro entre el project manager de... A lo mejor he ido a alguien que ha comentado que a lo mejor el productor coge un poquito más de recurso humano, como que se encarga más también de que la gente esté a gusto, pero me da la sensación que un buen project manager creo que también debería ir un poco por ahí, pero la verdad que no lo tengo muy claro. Bueno, además también supongo que cada empresa, sí, además que cada empresa, y si es más de cara a gestión interna o gestión externa, depende de las plantillas, supongo que el rol de un productor va a ser muy diferente, ¿no? 100%, sí, sí. Incluso de países, entiendo que igual en cada país tienen sus maneras de actuar. Eso es. Quería preguntarte, ¿cuál fue el perfil? O sea, tú estabas comentando, ¿no?, que la parte artística fue la que empezaste a desarrollar cuando decidiste hacer algo parecido o similar que te pudiera meter dentro del mundo de los videojuegos. ¿La parte artística o gráfica en qué puesto ha quedado? ¿Ha habido algún momento en el que hayas desarrollado algo de esas facetas o tengas interés en seguir haciéndolo? A ver, mis roadmaps, mis plannings son muy bonitos. Eso vale. Tengo que admitirlo. Eso sí. Aquí, ¿sabes cómo diríamos en este canal? Son muy cookies. Son muy cookies, la verdad que sí. Con colores pastel, todo es con buena... O sea, es muy coherente todo el croma del roadmap. Da ganas de hacer Excel, la verdad. Eso es el punto. Y bueno, y que tengo también una cierta simpatía y conexión también con todo el departamento de arte. Eso ha hecho que en mis últimos años esté un poco intentando meter más en el mundo de la programación para ser un poquito más equilibrada entre ambos mundos. Claro. Pero sí, al final estoy rodeada de arte. O sea, es un proyecto artístico y entonces un poco la concepción de un videojuego como que me da la sensación que la tengo bastante interiorizada. Perfecto, sí. Y no echas de menos la parte de tú crear.
nada dentro del videojuego o hacer algo, como no te sobran o como sí te sobran muchas horas al día, ¿no? Hacer algo relacionado con producto gráfico dentro de un videojuego, eso es algo que no te has planteado, ¿no? No, la verdad que no. No O hay sea, apetito. no, me sienta muy bien observar a los demás creando, la verdad. Sí, Perfecto. mirar obras cómo van avanzando, la verdad que creo que se me da mejor que hacerlas. Y sí. Sí, es un mal símil, pero a mí me encanta la música y no me puedo dedicar ni me dedicaré en la vida, ¿no? Pero bueno, tú has estado estudiando y seguro que tienes muchísimo más arte dentro de ti como para poder hacerlo. A veces es cuestión de bueno, tener el tiempo y el momento. Vamos a conocer un poco más a la Rita gamer o que empezó con el mundo de los videojuegos. ¿Nos puedes contar un poco lo que tú quieras, compartir de tu vida? Pero ¿cómo fue el primer cercanía al videojuego? ¿Qué videojuego fue? ¿Qué consola fue? ¿Y cuáles son tus favoritos? Cuéntanos un poco de esa Rita gamer. Del pasado, de la infancia. Luego, si nos quieres contar la Rita de ahora, me encantará saber cómo está en la actualidad, si sigue siendo tu hobby. Sí, o sea, antes como comentaba, pues con la Game Boy gris de mi hermano, pero era de mi hermano, pues la primera que tuvo fue una Game Pocket verde y ahí pues los Pokémon. Creo que salió en el 96 o 95 o algo así, ¿no? O 94 incluso. Sí. Los primeros Pokémon y un poquito ahí pues son los que recuerdo así como los que les metí más horas de más pequeña. Y en orden de consolas, pues yo creo que fue Game Boy Color luego, Play 1, Play 2, la Xbox 360, la Wii, la Xbox Series, que es la que tengo ahora, la Nintendo Switch. Bueno, me habré dejado la PSP por el camino, la Advance PSP también me la he dejado por ahí y alguna más. Pero bueno, me gustan un montón todos los géneros. Cuando me dicen que diga algún juego, yo para salir del paso y no quedar muy mal, digo Shadow of the Colossus, que parece templar a la gente cuando me preguntan. Ahora mismo estoy jugando a una aventura, a una novela visual, de hecho. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Tiene dos partes. Es muy guay, pero no es para todos los públicos. Cuenta. Nos encanta, recomendaciones. Tiene dos partes. La primera parte dura como 15 minutos o así, la otra dura más bien 1 hora y media. Entonces, justo ayer me lo compré, me jugué la primera parte y ahora estoy a mitad de la segunda, que es A Milk Inside a Bag of Milk. Inside a Bag of Milk. Esta es la primera y la segunda es A Milk Outside a Bag of Milk, Outside a Bag of Milk, que lo recomiendo muchísimo. ¡Qué guay! Y cuéntanos un poco cómo podemos encontrar el juego. ¿Está en digital, en itch.io, en alguna plataforma? En Steam y está seguro. Yo me lo bajé en Switch. Muy bien. ¿En Switch también? Sí, que muy cómodo jugarlo ahí. Y vienen los dos juntos. Ajá, qué guay. Pero cuidado con ese juego, ¿eh? ¿Por qué? Porque es extraño. Es extraño y no es nada cozy. Vale. No es nada cookie. ¿Es cozy gore? No es gore, pero es psicológicamente... Pero artísticamente es cookie, aunque sea muy gore. A ver, tiene colores rosas. Vale, bueno, porque aquí todo, como yo soy cozy, o soy la cozy Evix, pero luego aquí hemos jugado a cosas super gores, pues le hemos hecho mucha traducción a los spooky cookies y a los otros juegos que al final le intentamos buscar la parte bella, pero algunos no son nada bellos. O sea, tiene una gama de colores parecida a la de este canal, como con píxeles y negro y rosa lo usa. O sea, podrías el cozy horror, a lo mejor entrar, sí. Bueno. Pues le echamos una vista. Seguro que en el chat Lokimara y compañía ya están ahí buscando. Y me has dicho que juegas con Switch. ¿Qué siempre te ha gustado jugar? ¿Has preferido o has tenido alguna predilección por las consolas portátiles o las consolas de jugar en ordenador? Bueno, has empezado ya con consolas, ¿no? Pero ¿tienes alguna predilección o alguna plataforma en que sea tu
la que más cariño recuerdas o la que prefieres siempre? O sea, sé que PC es lo más eficiente y a lo mejor podríamos decir que es lo mejor, pero a mí no me gusta PC porque es mi herramienta de trabajo, entonces Claro. como que no me cuadra. Además tengo un portátil de producción y tendría que dejarme mucho dinero. A veces algún juego que no está en consolas, así un poco raro, de itch.io, de Steam o algo así, pues me lo juego en el PC, pero como cosa rara. Sí. Ahora estoy con la Series S, que me parece una maravilla, o sea, calidad-precio, y con el Game Pass, que me parece que está súper bien. Además, como también lo uso un poco para investigar por mi trabajo y demás, el hecho de poder jugar a tantos juegos y picotear por ahí, me parece muy guay. Y la Switch, que siempre tener la Nintendo ahí, pues está fenomenal para jugar en el metro, o cuando vas a dormir, o a hacer pis. Entonces, ¿Veis? Como en este canal somos muy amantes de la Nintendo Switch, nos llamamos la secta roja, así en broma y en serio, porque somos muy coleccionistas y muy jugadores de Switch y sobre todo de portátiles. Y la verdad que nos hace gracia que digas esto hasta para hacer pis. Claro, claro. Y he dicho pis por quedar bien, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo siento, Rita, que tengo que dar la bienvenida, que nos acaban de hacer una super raid de 83 personas. Y creo que vienen todos, a ver, voy a ver un momento en Twitch, porque nos han hecho la raid de Triple Indie, que estaba en un podcast que se llama Leyenda Pixels, con un montón de gente grande. Entre ellos Retro Game Love Pro, Danny Yu, Visco Bob, Lagoon Bill, Triple, Martix, muchísimas gracias. Si me dejo a alguien, lo siento. Y bienvenidos a todos al canal. Para los que no nos conozcáis, que habéis venido 83, este es un canal de un matrimonio, Tony y yo. Yo soy Cosievix y los viernes normalmente hacemos entrevistas y podcasts, y hoy tengo el honor de hacer la segunda ronda de Mujeres en Juego, que es una sesión y un viernes que nos hemos organizado para hacer charlas pues con mujeres que están muy cerca del mundo de los videojuegos, pues desde creadoras de contenido o gente que trabaja en la industria, y es el caso de Rita Fortuny, que Rita muy amablemente nos dedica su tarde hoy a conocer un poco pues su historia personal y cómo es ser directora de producción en una empresa tan conocida como Péndulo Studios para el videojuego español y también internacional, porque yo hasta hace poco relativamente no sabía que juegos que han sido importantes como Runway han sido de Péndulo, y otros más recientes como Tintín. Así que nada, chicos y chicas, si queréis quedaros aquí un rato, vamos a conocer un poco la actualidad de Rita y nada, y conocer un poco cómo es trabajar en el mundo de los videojuegos desde su punto de vista. Y gracias por todos los follows que van llegando. Y nada, muchísimas gracias. Rita, perdona, que estábamos hablando sobre Nintendo Switch, ¿no? Las consolas que te son más útiles. Me parece muy interesante el punto que tú decías de no coger y utilizar el PC para jugar, pues porque no tiene las características y porque segundo te asocia el estar como trabajando, ¿no? Es como muchas veces nos ha pasado a muchos con pandemia, si trabajamos desde casa y no tenemos una oficina aparte, que parece que te pases todo el día trabajando, ¿no? Claro. Sí, no lo había nunca asumido así. En cuanto a digital y físico, ¿eres de tener formato digital o te gusta tener el formato físico de los juegos ahora, a día de hoy? O sea, intenté el físico, pero como que no me renta mucho y ya claro. Y encima los pierdo y ahora no sé qué y ahora se lo dejo a alguien, no me acuerdo, y además ya me cogí la Series S, que fue como una declaración de ya me sumo, sí, ya me sumo a este mundo, ya dependo absolutamente de lo que haga Xbox con mi dinero, y ya sí. Si dejo de pagar ya no puedo jugar. Y habías comentado que te encanta, ¿no? O sea, que te parece un concepto que te es muy cómodo. Sí. ¿Te parece bien, aparte por comodidad, la manera que tienes tú de jugar y las horas que le puedes dedicar hoy en día te rinden, ¿no? Sí, 100%. O sea, me compro muy, muy poquitos juegos. Alguno de la Switch de vez en cuando, típico, pues el último de Zelda, pues mira, pues sí, pero la verdad que con los 10 euros que me vale el Game Pass, ya voy de sobras, la verdad, y juego casi todos los días.
Bueno, aquí en el canal tenemos a mucha gente que somos coleccionistas de físicos, pero la verdad que no le hacemos ningún asco y muchos de nosotros, incluida yo, pues está aprendiendo y está jugando muchísimo a digital. Primero, porque muchos no salen editados en físico, pero segundo, porque me es mucho más cómodo. Es más, para streamear nos hemos comprado una Steam Deck porque yo el stream lo estoy haciendo desde un Mac, que es el Mac del trabajo. Y muchos juegos no están optimizados para Mac, ¿no? Entonces yo con la Steam Deck pues lo envío y me es más fácil, pero la verdad que antes de tener que buscar y abrir un juego, si lo tengo en Steam o en digital o me cuesta poco dinerito, a veces hasta me los compro porque me es mucho más cómodo, sobre todo si el espacio es finito. Y como dices tú, la memoria de dejar cosas y no acordarte, yo creo que es una buena lección. Aquí en el canal me estaban preguntando, aquí Max me ha hecho una pregunta súper interesante y yo quería también preguntarte sobre la actualidad. Mira, Max nos ha preguntado, Eva, ¿cuál es el proyecto más grande o ilusionante que ha tenido Rita en tu carrera? O sea, nos has contado cómo cambiaste desde la consultoría a trabajar para unos compañeros o colaborar con un proyecto de conocidos amigos, a trabajar en Péndulo y a trabajar en The Ugly, pero no sé si algo que no nos hayas comentado que quieras comentar, pero ¿qué es lo que más ilusión, qué proyecto es el que más te ha vibrado o más ilusión te ha hecho? A ver, ilusión fue Ugly porque básicamente estuvimos trabajando gratis 2-3 años y hay que tener mucha ilusión para Claro. eso. Y Tintín fue muy grande porque llegamos a ser 96 personas y ser responsable de la gestión de 96 personas pues da mucho miedo y la lías mucho. Pero bueno, muchas personas, muy difícil. Claro. Muchas personas y mucho trabajo. Sí. Muchos hilos que engranar, ¿no? Muchas primeras veces, empresa que de repente creció muchísimo para hacer este videojuego, entonces como que muchos retos. A ver, yo entiendo que también para que te mole el management, ser productor, meterte en los videojuegos, como que te tiene que molar la marcha y tienes que a veces doblarte antes que partirte y tiras para adelante y te lo tanqueas y vas tirando, pero es un reto importante, la verdad. Y bueno, Aglis que es todo lo contrario, pero bueno, lo guay también que esos 2-3 años gratis que estuvimos trabajando, ajustando un poco el presupuesto, que en algunas decisiones bien tomadas a nivel económico pues han hecho que hemos podido recuperar casi toda esa parte de horas trabajadas gratis, los fines, usando el paro. La verdad que como la mayoría de los juegos indies se han hecho en España. Sí. Por lo que he podido oír ha sido el caso de muchos, ¿no? Totalmente, sí. Sí, y estaban comentando aquí que un despiporre, ¿no? En las cenas de Navidades, pasar de un equipo de 10, 20 personas a un equipo tan grande, sí, están haciendo risa del ambiente en la oficina. No sé si en aquel momento cuando creció Péndulo estabais trabajando desde la distancia o teníais que estar físicamente en la oficina. ¿Cómo ha sido el trabajo de Péndulo? ¿Ha sido presencial? Mitad. La mayoría de la gente de arte está en su casa. Animación, programación, producción, estamos en físico. Hay algunas personas en concreto que tienen contrato a distancia, pero mitad, más o menos. 40 en la oficina, otros 40 fuera estaban, más o menos. Muchas gracias porque la gente está haciendo preguntas y las estoy intentando pasar al chat que tenemos privado Rita y yo para que no se me escapen, pero gracias chicos y chicas, y si queréis hacer preguntas ir haciendo, intentaré irlas guardando por aquí, pero disculparme si no, y luego quiero dar un tiempecito, estaremos hasta las 9:30, ya son casi menos cuarto o menos 20, por lo que luego abriré, si no me he dado cuenta de las preguntas, me las bombardeáis de golpe, ¿vale? Preguntaban por aquí, ¿os ha hecho mucha ilusión que editen Ugly en físico? Es decir, Ugly salió en septiembre del año pasado, ¿no? Si no está mal la fecha, lo que yo veo en Steam, 14 de septiembre de 2023. Para los que no conocen Ugly, si te parece, pondremos ahora el tráiler, pero te preguntan
¿Qué tal? El hecho de que haya salido, pero ahora en físico, que nosotros somos muy coleccionistas de físico, ¿cómo te ha sentado a ti? ¿Te hace especial ilusión? Esa es la otra, que yo no consumo mucho físico ya, no sé que sea una edición coleccionista que me guste mucho, pero lo que más ilusión me va a ser, porque aún no he tocado las físicas, aún no nos han llegado, es lo que más ilusión estamos teniendo, básicamente. En ver ahí materializado en tanto sudor y tantas lágrimas, y Alidia tiene alguna, pues la verdad que es un sueño, la verdad, tenerlo ahí, y en cuando lo tengamos, lo primero que voy a hacer va a ser decirle a mis amigos, a mis compañeros que me lo firmen, vamos. Ah, qué guay. Eso hace mucha ilu. Bueno, nosotros intentaremos molestar poco, pero igual también intentaremos acercarnos donde esté el equipo, si estáis presencial en algún evento o así, y que también nos lo firméis, porque Tony y yo seguro que vamos a comprarla. Bueno, os voy a poner aquí a compartir el tráiler, porque así ya de paso vemos Ugly, que ha sido el bebé que de Ugly Team sacó ya el año pasado, después de 3 años y pico, ¿no? En total, creo que fuera. Más o menos, sí. Vamos a ver si comparto pantalla. Sí, lo muestro aquí. Lo estáis viendo, ¿verdad? ¿Se ve aquí el Steam en pantalla? Vale, espera que voy a parar la musiquita. Vamos a poner el tráiler de Ugly para la gente que no lo haya visto. Se lanzó el año pasado y, como veis aquí, plataformas 2D, puzzles, pero veréis de qué va un poquito la historia. Yo he visto a Rita y a mucha gente jugando en directo, pero aún no he tenido el tiempo ni me he agendado jugarlo, aunque después de la entrevista seguro que priorizamos. ¿Cuántos eran en total, Rita, en el proyecto? ¿Cuánta gente hubo involucrada para Ugly? 9 personas, contando sonido también, que a veces está un poquito más externo. Sí. El detalle que tiene, o sea, en cuanto, ya no solo artístico y técnico, no soy capaz de valorar todo el esfuerzo que supone cada animación, ¿no? O a nivel de programación, pero por todos los resultados y los premios y los reviews, creo que a la gente le ha encantado y al canal le encantaría también que lo trajéramos. No sé si lo conocían ya la gente que está en el chat hoy, si alguien lo ha jugado y tiene algún feedback o algún comentario sobre el juego, que no duden en decirnos. Rita, nos preguntan aquí, ¿quién decide? Me parece una pregunta súper interesante. ¿Quién decide en qué momento tiene que ser un juego editado en físico o no? ¿Cuándo tomáis esa decisión o cómo surgió en el caso de Ugly? Esto es el publisher al 100%, que o sea, el editor sería un poquito que se encarga de eso. O sea, al final, para que os hagáis una idea, os digo un poquito números. O sea, este juego cuesta, pues, entre una cosa y la otra, 300.000 euros. Entonces nosotros lo que hacemos es, mira, tenemos una demo, sabemos desarrollar juegos, pero nada más, solo desarrollar juegos. Entonces le decimos a un publisher, y no tenemos dinero, ese es un punto importante. Entonces un publisher nos dio pues 230.000 euros, más o menos, una cosa así, y cada mes nos iba dando parte de ese dinero para que nosotros siguiésemos desarrollando y dejar de trabajar gratis, básicamente. Entonces, los otros 70.000 euros más o menos para los 300, eso es el dinero que invierte el publisher, pues para tomar todas las decisiones respecto a distribución. O sea, se encargan de ponerlo en Steam, en todos los markets digitales, de hablar con Nintendo, Xbox, quien sea. Normalmente también se encargan de temas de pasarlo a otras plataformas. Es decir, si nosotros hacemos la versión de PC, ellos se encargan de otras. Está también en mobile, Ugly.
Sí, Y todo el tema, pues entonces, la física, ¿no? O sea, no solamente el market online, pues también el market físico, que es generar, hablar con las fábricas que construyen los cartuchos y demás, y decir cuándo y dónde, gestionar con transportistas, un poquito todo eso se encarga el publisher o, dicho con otra palabra, la editora distribuidora del videojuego. y bueno, al final, ¿cómo es el hecho de... ¿Cuál es la función del productor para el editor, para dar a conocer el juego, buscar financiación? Supongo que vital, ¿no? Para cualquier equipo. El productor de la desarrolladora, Sí, o sea, sí, yo. O sea, yo creo que el rol más importante en Acli que tuve fue el conseguir la financiación. claro. Pero eso es parte del trabajo de un productor en un equipo de desarrollo, En ¿siempre? un indie sí, en un En indie un indie sí. siempre. En un AA, AAA, ese rol normalmente recaería en el productor ejecutivo, Ah, vale. que es, en una empresa grande, pues sería el que está de puertas para afuera. Sí, Que decide pues los budgets, el presupuesto total de ese juego y tiene un poquito las relaciones, un poquito como de business developer, haciendo un poco de networking y define como los números más gordos de todos. que ese sería el caso igual de péndulo, ¿no? Yo no tengo tanto ese rol, aunque un poquito sí que hago de Ajá, networking, está un poquito repartido entre ambos. CEO, o sea, los fundadores un poquito y yo, pero sí, tengo un poquito también ese rol en péndulo. Ah, genial. O sea, que al menos esas funciones también las puedes hacer con otros proyectos que no sean el tuyo. Sí, Muy bien. y básicamente hablar con mucha gente. O sea, yo creo que conseguir dinero para Agli ha sido también una cuestión mucho de estadística. O sea, yo tenía una tablita en Notion, un software que aprovecho para recomendar también, Sí, que también lo uso. está muy guay. En el que creo que tenía, o sea, cuando conseguí financiación, en mi tablita tenía 83 contactos. O sea, como que he tenido que picar 83 puertas para que me dieran 230.000 euros. Aparte de tener una demo que les guste. Claro, O sea, es picar mucha piedra, vamos. O sea, es claro. como... Nosotros no somos, no somos mejor que nadie, pero a lo mejor podemos hacerlo más veces. Y pues nada, hicimos una primera ronda como yendo a varios festivales online, si es posible, porque así también es más barato. Y de ahí sacamos un montón de feedback y nos dieron muchas opiniones y comentarios de estos publishers, de esta gente que tiene el dinero. Sí. Tomamos nota, hicimos cambios de presupuesto y de cómo hacer la demo, y en la siguiente vez ya fue muchísimo más directo, ya con muchísimo menos esfuerzo ya conseguimos ese dinero. Y un poquito así como funciona, al menos en el mundillo indie es muy así. No, y te agradecemos mucho. Bueno, aquí en el chat están diciendo que les ha encantado el juego, que algunos no lo conocían, otros que valoran mucho tu sinceridad en explicarnos un poquito las funciones y también el esfuerzo que ha habido detrás de la financiación y ponernos en tesitura de los márgenes y de me salen las palabras en inglés del scope, ¿cómo se llama el scope? De la amplitud del proyecto, de la amplitud de un proyecto sí. como Agli, ¿no? Y la verdad que para muchos es desconocido, ¿no? Parece que un videojuego tenga que valer poco o mucho dependiendo del qué, pero bueno, yo creo que la gente ya ha visto el pedazo de presupuesto que hay, porque el juego también es impresionante. ¿Cómo estás satisfecha, o el equipo en general y tú, estáis satisfechos del recibimiento, de las ventas, de cómo está yendo después de los meses primeros de lanzamiento? Muchas respuestas muchas respuestas diferentes. O sea, lo que has dicho que es un gran budget, o sea, es un budget de mierda realmente. O sea, 300.000 euros es muy poco dinero. ¿Para un producto como el Hueso o para cualquier indie? No, para cualquier videojuego. O sea, claro, Agli es un videojuego que dura apenas 5 horas y ya te tienes que gastar 300.000 euros. Como que es muy caro hacer videojuegos, es mucho curro invertido. Y si le sumas muchos años. Claro, y si le sumas los 3 años de trabajar gratis, pues a lo mejor el precio no serían 300.000, serían pues a lo mejor 450.000, que es medio millón. Claro. Es un juego indie de mierda de 5 horas en 2D, con scroll que tampoco es ahí una, qué tecnología. Está hecho con amor, es algo muy íntimo,
o sea, tiene más valor emocional casi de autor que de presupuesto, que es muy poquito, la verdad, es una pasada lo que cuestan. Estamos muy orgullosos, por mi parte estoy muy contenta por la parte de producción, o sea, como que creo que el desarrollo fue bien, ajustamos bastante bien el dinero y nadie tuvo que hacer crunch, o sea, que trabajamos pues más o menos tranquilos, entonces, y estamos contentos con el resultado. Por la parte de ventas es más chungo. También porque depende del publisher. Y con el publisher hemos tenido alguna mala experiencia. Pero la parte buena de haber tenido una mala experiencia con el publisher es que he aprendido sobre legal y he aprendido de cosas de abogados. Eso ha estado muy bien. Sí, a la fuerza. Sí. Pero bueno, a veces te tienes que ver con la camiseta puesta para tener que responder. Totalmente. Y tema de ventas. O sea, el acuerdo que teníamos con el publisher, ellos nos dan la financiación, que está muy guay porque nos están dando dinero por trabajar. Eso, sí. Perfecto. La parte de... Ellos van como a 100 recoup, que significa que no vemos ni un euro de ventas hasta que hayan recuperado los 300 euros. Entonces, ahí... 300.000, para los que estén escuchando a partir de ahora, son 300.000. No 300.000 euros más o menos. Entonces, hay que vender muchas copias, pues hay que vender pues unas 50.000 copias, un poquito más, de 50 y 60.000 copias. Estoy haciendo un máster ahora mismo ya de management de financiación. Y luego tienes que creerte lo que el publisher te diga, que también es esa otra. Que tienes que tener muy buena confianza con el publisher y si el publisher te dice, ay, mira, hemos sacado tantas ventas, te lo pongo aquí en mi PowerPoint, por tanto te voy a pasar tanto. O sea, es un poquito... sí, o sea, no... En nuestro caso no hemos tenido mucha confianza y la verdad que estoy bastante pesimista sobre el tema. Pero tenemos 2 contratos. El primero era para PC y Nintendo Switch. Luego hicimos otro en el que incluía Xbox. Lo guay de Xbox es que si alguien está interesado en hacer un indie, Microsoft tiene unas ayudas para equipos diversos. Si hay un equipo, en realidad, si hay un equipo, pues hay distintas identidades de género. El hecho ya de ser mujer, aunque seamos una población bastante mayoritaria, ya se considera como ser diverso porque en la industria no es mayoritario. Entonces ahí, por las características del juego y la configuración de nuestro equipo, nos pagaron el adaptar el juego a Xbox. Entonces, de ese, como ahí no tienen que recuperar nada de dinero los publishers, todo lo que entre de dinero va a 50-50 para cada uno. Ah, muy bien. Perdón por la turra esta. No, al contrario. Te emociona y es muy fácil hacer una charla contigo porque me estás contando, o sea, yo desde ser tan novata en el mundo de los videojuegos, que para la gente que no me conozca y me esté conociendo hoy, hace apenas 6 años que yo he empezado a jugar, como quien dice, a videojuegos, y hace 1 año que tengo el stream y por eso aprendo con vosotros y con vosotras, que tú me cuentes tantos detalles y tan privados para muchas entrevistas y muchos otros podcasts que he visto, la verdad, no han sido tan abiertos en contar sus números, pero tu experiencia y cómo habéis gestionado el proyecto y cómo se da resultados y cómo se mide, la verdad que es súper interesante hasta para gente que está aquí como el último cartucho, que es un crack. Así que no te preocupes, que a todo el mundo le está encantando y están tomando ahí notas y lo están gozando. Pues nada, Rita, o sea que un poco agridulce, sí, ¿no? Que no está al nivel que vosotros esperabais después de todo el esfuerzo, mis resúmenes de todo el esfuerzo que le habéis puesto, ¿no? Pues igual esperabais que los resultados o hubiera llegado más gente o que se hubieran vendido más, ¿no? O sea, tampoco era un proyecto para hacernos ricos, era un proyecto que para la mayoría era nuestro primer videojuego y lo que queríamos era aprender a hacer un videojuego, a poner el hocico en la industria y eso lo hemos conseguido y estar orgullosos del resultado. Entonces, en general sí estamos contentos. Podríamos tener más ventas, sí, pero vamos, para mí, objetivo cumplido respecto a Ugly, la verdad. Y después de la experiencia de Ugly, muchísimas gracias a todos los que nos vais siguiendo, a todas.
si os queréis quedar por aquí y no queréis perderos nada de siguientes estrenos, o si queréis ver este directo un poquito más tarde, que sepáis que lo vamos a subir a YouTube y ahí quedará para la posteridad. Rita, y ahora, a partir de ahora que ha pasado Ackley y que sigues trabajando con Péndulo, ¿sigues pensando en hacer algún proyecto personal o estás muy enfocada en tu trabajo actual en Péndulo? Estoy muy enfocada, pero sí que me gusta tener un ojo a los indies y porque sí que me apetece como echar una mano a... Si me gustaría encontrar un videojuego indie que me molase mucho, que el equipo conectase con él, porque para conseguir financiación. O sea, me gustaría hacer un poquito eso, como darles como todo el marco de producción, ayudarles a saber lo que cuesta hacer las cosas, lo que necesitan y ponerles en contacto con algún publisher. Porque ya te digo, al final, entre Péndulo y Agli, pues juntando los dos, pues una tablita con 100 contactos, con mails y demás, pues ya he sacado. Y esto es una cosa que me gustaría. Y hacer una cosa así más íntima, menos enfocada a las ventas y con otro publisher grande o alguna cosa más pequeñita, pues sí que me apetece. O sea, la verdad que es muy diferente el mundo indie del mundo doble o triple A. O sea, nada que ver. La gente, los desarrolladores, el mundo indie es bastante... A mí me conecta más. Pero claro, en el mundo indie, pues no es pelearse por unas migajas a veces. O sea, bueno, es hacer las cosas por pasión y tampoco es esperar pelotazos, la verdad. Y de tu experiencia, lo que nos contabas, parece que siempre has tenido como mucha pasión por trabajar en este sector de los videojuegos, ¿no? No sé si yo lo entiendo mal, pero desde el momento en el que tú le dices a tus compañeros que quieres pasarte a hacer algo y a ver cómo puedes introducirte en el mundo de los videojuegos, ¿lo tenías como muy claro desde pequeña, siempre que esa afición quería ser lo que te querías desarrollar profesionalmente o fue un poquito más después de la experiencia de ese primer proyecto? O sea, no lo tenía nada claro porque me parecía como algo demasiado guay como para pensar que podía sacar rentabilidad. Es como, me gusta la música, me quiero dedicar o quiero ser director de cine. Pues no sé, chica, a lo mejor, o sea, es difícil. O sea, me parecía como una cosa como que no De estaba cerca película, a mí. Sí, de película. sí. Pero bueno, fue el ver cerca de mí gente que está trabajando y dije, venga, va. Y me motivé a hacer esto. Tengo varias preguntas que me hacen los compis aquí en el chat sobre el trabajo actual y demás, pero quiero quedarme con un poquito con lo que me estabas contando ahora y quería preguntarte un poco por la motivación, ¿no? O por tu experiencia y aprendizaje. ¿Qué crees cuáles son esas características o lo que te hizo entender y encajar que el product management o la producción en videojuegos sea lo tuyo? Porque a día de hoy como el perfil está como estudiado, pero en tu momento personal, igual según las relaciones que tuvieras, igual era un concepto un poco abstracto. ¿Cómo fue el encajarte y saber que esto es lo que me gusta hacer dentro de esta industria? ¿Cómo surgió? A mí me gusta mucho todo. O sea, me apasionan muchas cosas. Y el hecho de ser productor mola porque puedes aprender un poquito de programación, un poquito de modelado y aprendes un poquito de todo. Y hablar con la gente, si te mola también, o sea, yo creo que es un poquito el trabajo ideal. Haciendo un poco de broma a algunos alumnos, yo les decía, oye, si tienes ansiedad premonitoria, ser productor es una ventaja. O sea, si te pones un poco nervioso, algo no va bien y enseguida te pones a arreglarlo, ahí mola. O sea, como tener el rol pesimista, tener plan B, C, D, ser un poco prepper, de vamos a asegurarnos de que si pasa una desgracia ya todo esto, el saber ver cómo esas desgracias es el trabajo perfecto para ello. Vale, más que nada porque si alguien se quiere perfilar y quiere pensar en si encaja o no encaja o se ve en tus zapatos, pues que sepan que esto es lo que tiene que nacerles de ellos. ¿Y esto se puede aprender? ¿Crees que con pautas, como tú has dicho, con este marco, esta experiencia previa, coaching, referentes, ¿tú crees que el trabajo de product management es algo que a día de hoy se estudia, se aprende en másters, en universidades o es algo que se necesita dar una mentoría y coaching y trabajar en ello para entenderlo y realizarlo? Creo que los másters de producción en España, creo que a lo mejor el más antiguo a lo mejor es el que yo hice, que fui la segunda generación, a lo mejor tienen como mucho 5 años.
de antigüedad, los másters de producción. ¿Lo hiciste en España? Sí, eso lo hice en Madrid porque en Cataluña, de hecho, no había un máster como tal en la universidad y eso. Pero sí que también, por el otro lado, me da la sensación que a lo mejor es de los roles que se necesita más ser de un tipo de personalidad. O sea, hay personas que, por como son, me da la sensación que no deberían meterse en esto por mucho que estudien. Por desgracia, me da la sensación que hay que ser de una pasta un poco determinada. Sí, las cualidades, la personalidad. Sí, o sea, el ser multitasking, por ejemplo, y tener como 30 frentes abiertos, no sé cuántos grupos en Slack o en Discord, y gestionar toda esa, no sé, toda esa galaxia de preocupaciones, hay que saber vivir con ello. Y tienes que ser de un tipo de que esa preocupación y esa ansiedad que no te quite el sueño. Ya. O sea, es importante dormir 8 horas y poder separar eso, pero luego cuando vas a la oficina... Caña. Exacto, sí. Las olas las tienes, no puedes ahogarte en ellas, tienes que aprender a surfearlas, pero claro, te tiene que molar la marea movida. Sí. Si no te mola eso, pues no es buena idea meterse ahí, porque acabarás, lo dejarás pronto. Sí, ya. No, y aparte que tienes muchas dependencias y mucha gente que necesita de tu dirección, y si tú estás perdido, todo va un poco parrancas, ¿no? Sí, estás en el medio de muchos engranajes, entonces pues te dan por todos lados, recibes por todos lados, sí. Sí, hay los chicos de aquí del chat y las chicas me están preguntando, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje de la experiencia en un proyecto tan grande como el de Tintín? Muchas gracias. Preguntan. O sea, muchos, la verdad, muchísimos aprendizajes fueron los de Tintín. Por señalar dos, tal vez. Uno es el de tener planes B, C, D, F. Es decir, como que tú no puedes ir con una idea y pretender hacer esa idea que tienes en la cabeza, sino que tú tienes una idea y tienes que intentar hacer un 30% más, pero lo voy a decir de otra manera. La cosa es como tener partes que se puedan recortar, tener como planes de contingencia, pues las cosas van mal. Saber qué ramas podar de un árbol sin hacer daño al tronco en sí. Entonces, como que es importante como planificar un videojuego sabiendo, vale, queremos hacer todo esto, pero si este 20% de personajes no los hacemos, la historia funciona de puta madre igual. O si esta mecánica no entra, funciona igual. Entonces, como teniendo un poquito esas líneas de corte en el inicio del juego y también muy importante hacia el publisher, pues prometer de menos y luego entregar de más si las cosas van bien. Y si las cosas van mal, pues como habrás prometido de menos, pues habrás cumplido un poquito. O sea, a nivel más de estrategia, pues sería eso. Y a nivel más personal, yo creo que es muy importante el tener una buena conexión con el equipo, siempre. O sea, tanto de los leads hacia el equipo, del productor hacia el equipo, de los jefes hacia los leads, o sea, como lo importante que es el team building, que a veces yo a lo mejor lo subestimaba. Y luego es muy importante porque si las cosas van mal, que lo van a ir en algún momento en el desarrollo, si hay una buena conexión y hay un buen feeling, la gente arrima el hombro, ¿no? Si no, claro. como desconectarse. Entonces, como... No, o se desconectan o empiezas a apuntar de este es mi problema o esta ha sido tu culpa y al final nada se construye hacia adelante, ¿no? Justo, o sea, meterle mucha caña a cuidarse entre todos, en un plano también emocional. Sí. Y yo creo que por eso la gente nos preguntaba, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Y yo creo que en lo personal, lo que tú comentabas es algo que es importante en cualquier empresa y en cualquier proyecto, ¿no? Esa empatía y intentar que haya un objetivo común para no perder el foco. Me preguntan aquí, ¿es un problema similar al mundo de la música, el primer juego, un primer álbum? Cuenta mucho el publisher que quizá puede abusar un poco de esta inexperiencia. ¿Tú crees que fue el caso vuestro y viendo tu experiencia en Péndulo, así lo sientes?
O sea, no es un mal contrato porque es bastante habitual que si te pagan el desarrollo, las ventas sean 100-0 hasta que recuperen la inversión y luego 50-50, o sea que es algo bastante estándar. Lo que siguen las negociaciones, a mí me gusta hablar de las negociaciones como alguien es carne y alguien es cuchillo. Entonces, cuando es tu primera experiencia, tú eres carne y el publisher es cuchillo. Entonces, pues sí, yo intenté negociar alguna cláusula y me dijeron, pues no, yo dije, pues vale. O sea, entonces es como ellos mandaron ahí en el contrato. Yo soy comercial en la vida profesional y me hacen mucha gracia porque, claro, yo aquí vengo completamente vainilla, naif, pero los paralelismos son muy fuertes y nada. Y me sabe muy mal lo que estás diciendo, pero es normal cuando tú eres el que lo necesita y en ese momento tienes muy poca margen de maniobra, ¿no? Te aguantas, porque no tengo 5 publishers más ofreciéndome más, no tengo eso. A lo mejor si ya tienes un juego que lo ha petado y demás y tienes como varios pájaros, pues sí que puedes hacer más de cuchillo y negociar alguna cláusula, pero no fue nuestro caso. Aquí dicen que está genial el tip que has dado de under promise and over deliver. Gracias por tu respuesta, Rita. Así, eso es un tatuaje para todos los productores, la verdad. Sí, aquí hay alguna pregunta que me están haciendo, voy a linkarla y voy a pasar por una que ha hecho el último cartucho para hacer otra que me habéis hecho anteriormente sobre su experiencia en Péndulo. Dice, en la prensa del videojuego hay muchas noticias de oleada de despidos, ¿no? Y esta es la cruda realidad de ahora. En tu experiencia como productora, ¿qué hay de verdad en el mercado? Perdona. En tu experiencia como productora, ¿hay de verdad en el mercado recursos de sobra o por contra cuesta encontrar talento? O sea, ahora es un momento muy jodido para la gente que no ha entrado en los videojuegos todavía, porque están compitiendo con mucha gente que ya tiene experiencia que les han echado. Yo creo que ahora esto se ha juntado un poco yo creo que con el COVID, de que la gente dijo, hostia, ¿cuántas ventas? La gente está a tope, y se pensaron que la gráfica subiría eternamente hacia arriba, pero de repente el COVID se acabó y la gente le apetecía jugar a fútbol e irse a tomar unas cañas. Y de repente, pues ya no, la cresta no fue hasta el infinito ascendente. Y también se ha juntado con una cosa que, bueno, más que como productora, como persona que ha leído algunos artículos por ahí, es como que creo que ahora hay inversores de otros sectores, del mundo de las tecnologías y demás, que se están metiendo en videojuegos. Entonces están haciendo más eficiente la industria. Hacer más eficiente la industria también a veces significa, pues, echar a gente, empeorar la seguridad laboral en algunas ocasiones. Y ahora nos estamos pareciendo un poquito más a otra industria parecida que tiene más años de experiencia que nosotros, que es la del cine. Alguien de cine, cuando trabaja para, vamos a decir, cine de animación, que se parece un poquito más, pero al final es lo mismo. Tú tienes que animar una película de Pixar y tú sabes que tienes el trabajo asegurado mientras dure esa película, pero luego para tener beneficios, cuantos más mejor, cuando se acaba la plantilla no se necesita toda esa gente, entonces la cantidad de personas va haciendo así en función del proyecto. Del momento, sí, y del momento del proyecto también. Exacto, se queda un core, pues los supervisores, los directores, la gente con más experiencia o que la empresa considera que son los más buenos, pues se quedan ahí, pero los demás se van contratando y echando. Entonces se junta eso y entonces pues todo ese miedo también ha generado que las empresas, los inversores estén un poquito más miedosos, más conservadores y pues donde ponían 1 millón, pues ahora pues ponen medio, ¿no? O sea, Microids, el publisher que ya lleva ya un tiempo con nosotros, este año pasado sacó unos 20 y pico videojuegos. El año que viene tiene planificados no más de 10, por ejemplo. Y esa misma lógica más conservadora, por esa incertidumbre de estos cambios en el sector, lo han cogido más publishers. Entonces, un poquito lo que nos ha pasado también en Péndulo. Otros han pasado de tener 1 a 0, nosotros hemos pasado de tener 2 a 1. Entonces, pues claro, ya no se puede soportar ese grueso de personas. Y por desgracia tiene pinta que se va a quedar la manera de funcionar de modelo. Sí, la verdad que sí.
Sí, lo que nos comentaban aquí a colación de esta pregunta, nos decían, perdonad que estoy leyendo, yo creo que ya lo hemos leído, pero contado por ti, ¿no? Hubo muchos caídos en combate. ¿Cómo solventaste el problema de reemplazar a alguien a medio proyecto? Sí, fue el caso, ¿no? O sea, nosotros hemos sufrido un ERE, entonces no es un reemplazo, es... Chao. Ahora pues somos 40 y pico Recortar. personas y antes éramos 80 y pico, hasta 96 llegamos a ser, o sea, no hay reemplazo como tal. Lo que tú estabas hablando igual de tus capacidades para saber dentro de un proyecto cuáles son las ramas que son prescindibles o no imprescindibles. ¿Cómo habéis sufragado la situación con menos gente y tirar el proyecto adelante? Porque mi marido está preguntando ¿cuándo Tintín para Switch? Entonces todo el mundo quiere que el proyecto tire para adelante, pero a día de hoy ¿cómo estáis y cómo veis el futuro? O sea, ahora mismo somos las personas adecuadas para la cantidad de trabajo que tenemos. O sea, ni más ni menos. Yo la verdad estoy muy contenta con el porting de Switch. Creo que no puedo decir mucho por microX y los contratos, pero la verdad que las últimas builds, o sea, lo último que voy viendo que va sacando el equipo, la verdad que pinta de puta madre. Sí. Muy bien, sí. Nosotros como jugadores de Switch siempre preferimos que esté en plataforma digital, si puede ser en físico mejor y si puede ser en coleccionista aún mejor, pero vamos, con muchas ganas y lo que comentamos aquí en casa, yo por ejemplo, yo nací con mis cómics de Tintín, a mí mi abuelo me los compraba y yo soy del 83, o sea, yo soy más mayor que tú, Rita, creo que por lo que comentas, y yo vengo de una generación donde Tintín era top. Me comentan por aquí, otra preguntita muy interesante que me decía es, cuando un juego se pone en rebajas, ¿quién lo decide? ¿El estudio o el publisher? Publisher 100%. O sea, todo lo que tiene que ver con de cara al público es ellos. Tiendas, precios, manufacturar el juego, todo eso es cosa del publisher, sí. Y por la experiencia profesional, ¿tienes algún objetivo de igual cambiar o ilusión algún día de saber lo que es la experiencia de trabajar en un AAA? ¿O has estado cerca de algún pequeño proyecto o trabajo relacionado con un AAA? La verdad que mientras me sigan cuidando bien, en Péndulo yo estoy bastante a gusto. O sea, no... O sea, tiene esas ventajas de que sea tan familiar. O sea, me lo paso muy bien en mi trabajo, aparte de todas las oleadas a veces un poco estresantes, pero la verdad que estoy bastante a gusto y no tengo intención de cambiar. Eso está... Bueno, sí, quién sabe, la verdad que me parece muy interesante. O sea, lo que más envidia me da del mundo AAA pues es conocer todos esos procesos que seguramente lo tienen como muy mejorados de tantas manos pasando por ahí. Pero vamos, también mola mucho tener tu pequeño mini castillo, conocer a los vecinos. Claro. O sea, la vida de pueblo está muy bien. Y verlo crecer y ser consciente del esfuerzo y del progreso que ha tenido, ¿no? Sí, yo relacionado a esto, ¿no? Te quería preguntar un poco sobre tu motivación, inspiración dentro del mundo de los videojuegos. ¿Tienes algún referente o persona o proyecto que sea eso que normalmente siempre tienes entre ceja y ceja cuando intentas darle forma a algo o cuando te gustaría buscar y saltar un nuevo proyecto o dar una idea? ¿Tienes esa motivación o inspiración en algo en concreto? La verdad que mis referentes han sido más mis profesores que he tenido del máster, o sea, personas concretas, compañeros míos de trabajo también. La verdad que no tengo ahí un estudio que diga, ¡buah! O sea, Péndulo en sí o sea, mis compañeros de Péndulo con más experiencia y los profesores que he tenido en el máster son un poquito mis referentes, como más de proximidad, la verdad. Y a nivel de género o videojuegos, ¿hay alguno que tú tengas como top calidad o a nivel de producción? ¿Hay alguno que para ti, por lo que conoces, es tu referente en cuanto a cómo
cómo ha sido el papel del productor que te gustaría igual desempeñar en un futuro? O sea, uno de los videojuegos más halagados a nivel de producción han sido el de Ori, el primero, Will of the Wisp es el primero, Sí. o Blind Forest, o sea, me lío, el primero de esos dos. Creo que es Will of the Wisp, pero no estoy segura. Igual me equivoco. Pues el primer Ori siempre se habla muy bien de ellos porque fueron muy pocas personas y además todo fue online. O sea, también eran todos seniors. O sea, me parece muy guay el hecho de que con tan poca gente, cada uno desde su casa, gente muy pro, trabajar y hacer algo como Ori, que además fue un antes y un después también en la manera de visualizar a los videojuegos. Me pareció muy interesante también su modelo y es inspirador, la verdad. Y a nivel de producción, ¿hay siempre un productor o has dicho antes el rol del director de producción o la parte más externa y la parte más interna? ¿Para según qué juego suele haber un equipo de productores o suele ser siempre la figura centrada en una persona? El rol en una persona. De media en la industria más o menos. O sea, hay un productor cada 15-20 personas. Ah, vale, perfecto. Y a partir de 8 ya se considera que empieza a ser necesario. O sea, un equipo de 8 personas, ya un productor, a lo mejor a jornada completa es too much, pero ya una persona en media jornada muy centrada en eso ya es interesante. Hay algunos, creo que Naughty Dog ya no, pero Naughty Dog durante un tiempo se estuvo abanderando de que eran muy guays porque no tenían productores. Ah, eso es guay. Guay porque todo sale sin producción, pero... La putada de esto es que hace que gente muy buena en arte pues tenga que hacer gestión. Entonces, no sé. Claro. Muy buena programando se tiene que poner a otras cosas. Pero bueno, o a lo mejor era un poco... A lo mejor era un poco ambiguo y se referían que sí que habían project managers. Pero no sé, no lo sé. Pero bueno, hay distintas filosofías también con eso. Imagino, me parece súper interesante. Es todo un nuevo campo para mí. La verdad que hoy nos has respuesto muchísimas preguntas y también nos has abierto pues muchísima información para entender un poco más y cuestionarnos cómo se hacen las cosas y también pues todo el esfuerzo que hay detrás, ¿no? La verdad que hay mucha planificación desde luego y cuando ves proyectos como Ugly con el esfuerzo y los detalles que nos has dado me asombra muchísimo, vamos, el tiempo dedicado, aunque bueno, ya nos has explicado que asombroso nada, es cuestión de trabajo y de mucho empeño. Sí, y mucho arte de todos los implicados. Sí. Relacionado con la gente que está involucrada, a nivel de traducción y de localización, la decisión de llevarlo a un idioma a otro, localizar un idioma a otro, ¿cómo surge y cómo ves las traducciones con inglés y castellano? A día de hoy hay muchos juegos que yo, por ejemplo, me gustan muchísimo y veo que no están traducidos de Asia solo en inglés, porque a veces está costado que algunos asiáticos lleguen al inglés, pero ¿cómo es en el desarrollo de un videojuego indie, por ejemplo, o en Péndulo, el abrirlo a 10 idiomas o a solo 4? ¿Quién toma esa decisión y en qué están basadas? Eso también es del publisher, que se me ha olvidado justo ese punto, que suele llevarlo él, también las localizaciones. Normalmente, yo supongo que lo que deberían hacer pues un estudio de mercado y lo que les sea más rentable. Vale. Al final, pero también se lo organizan ellos, lo gestionan ellos y lo ejecutan ellos. Sí, lo implementamos nosotros, les pasamos un archivo, nos lo envían traducido y lo implementamos dentro. Vale. Y luego si te empecinas un poco como estamos intentando en el juego de Tintín, pues a lo mejor más por ilusión que por otra cosa, pues se traduce al catalán o al gallego o algo así. Por ejemplo, en Cataluña hay un equipo muy guay que se llama Setrancada, que traduce juegos gratis, por amor al arte, la verdad. Claro. Y hay plataformas y eso pues que ayudan también a traducir a idiomas un poco más minoritarios, como el equipito de Setrancada. Qué guay. No, la verdad que a todos nos toca mucho el corazón cuando está en nuestra lengua y bueno, y sabemos que hay unos costes asociados, así que saber que quién lo decide y también que en vuestro caso es solo implementarlo me parece muy interesante. En el tema del port, las decisiones de llevarlo a una plataforma o a varias,
¿quién hace la gestión del port? ¿Son empresas externas o las lleváis in-house el equipo vuestro? ¿Cómo se hacen las gestiones a otras plataformas? Las decisiones de en qué plataformas va suele ir también de mano del publisher y según el tamaño del equipo, pues podemos asumirlo nosotros o no. En Péndulo se suelen asumir ellos mismos. En Agli era todo externo. De hecho, con Agli, por ejemplo, llegó el caso de que nosotros teníamos un contrato para PC y para Switch, pero luego el publisher decidió hacer el port, el pasarlo a la plataforma mobile, por ejemplo, y ellos pueden hacerlo como quieran y con quien quieran. Mientras se preserven los derechos de autor, que es un poquito pues que no rompan la imagen y respeten un poquito nuestros artes, ellos casi que nosotros no tenemos voz ni voto en que hagan lo que quieran los publisher con ellos. Interesante. Sí, de hecho, ahora hace poco ha salido la versión de Blacksat, que es un juego de péndulo, a Play 5, por ejemplo, y el port, la conversión a Play 5 la ha hecho otra empresa, por ejemplo. Y esto es una cosa que el publisher Microids decide por su cuenta y riesgo, porque le viene mejor, por lo que sea, por calendario de nuestro y de los demás, pues lo hacen ellos y ya está. O sea, como ellos tienen esos derechos de explotación. Ya. Ahora entiendo muchas veces cuando mi marido me enseña, ¿no? Y me explica, ¿no? Las diferencias entre los ports y a veces que el mismo juego puede ser tan diferente dependiendo de la plataforma, dependiendo de la versión. Ahora empiezo a entender, ahora empiezan a hacer clic muchos conceptos en mi cabeza. Muchísimas gracias. Comentaban aquí, ya está. El Calipo me preguntaba lo de la traducción. Te quería ya preguntar un poquito sobre la actualidad y las mujeres en el mundo de los videojuegos. ¿Cómo ves un poquito la tendencia del consumo de videojuegos? Hablamos ahora que después de la ola de COVID, yo fui antes del COVID, pero bueno, en el COVID también me volví loca a jugar a juegos como Animal Crossing y descubrí muchísimos otros géneros que no sabía ni que existían. ¿Cómo ves ahora la actualidad en el consumo de videojuegos? Y en ello, ¿ves algún cambio en cuanto a género o estilos de juegos, géneros de juegos que hayan hecho más boom que antes? Yo hablo desde la primera persona, yo como mujer, ahora me estoy dando cuenta que hay muchísimas más streamers y muchísimas más mujeres de diferentes edades que ven el jugar a videojuegos como algo rutinario, incluso gente de mi edad, que tengo 40 ya. Y yo sí que estoy viendo en los últimos 6 años en que he estado metida un cambio bastante importante. Pero no sé si es porque ahora estoy más despierta y estoy más unida al mundo de los videojuegos. Tú que vienes ya de épocas de disfrutarlos desde antes y estás en la industria, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves todo? A ver, yo vengo de eso. Yo nací en el 90, entonces jugando videojuegos en el colegio, pues sí que me sentía discriminada ahí, ¿no? Y frases como, si le gano a alguien al Crash Team Racing, pues ese alguien es un hombre, pues se ríe de él, en plan, te ha ganado una chica, ¿no? Te ha ganado Rita, es una chica, pues vaya tío, ¿no? Es tan malo que le he ganado yo, ¿no? Pues un poquito desde ese background vengo. Y yo también pensaba en plan de, ahora voy a dar clases a la universidad, me voy al grado de videojuegos donde hacen un poquito de arte, programación, un poquito de todo durante 4 años. Y me esperaba ver muchas más chicas, la verdad, porque en 2 clases de 50 personas en total, solo habían 2 chicas. Madre mía. Y me sorprendió un montón, la verdad. A lo mejor también fue un caso especialmente extremo, pero a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor puede llegar a 10, en 50, pero que sigue siendo muy poquito, al menos en la parte de gente que se quiere dedicar a ello. Perdona, era un grado genérico, ¿no? El grado era genérico. De videojuegos, sí, genérico de videojuegos. Era genérico, que no era solo producción, no era programación, era genérico, donde tocabas un poquito todos los palos, ¿no? Que hay arte, que en arte normalmente sí que es un poquito más, hay más paridad. Sí, por eso te lo preguntaba. Justo. Y ahora ves eso cambiar a lo largo, por ejemplo, ahora que estás ya en el ambiente laboral. ¿En el ambiente laboral se ve reflejado igual ese 20-25% o en tus circunstancias has tenido equipos pues muy diversos?
sí que más o menos igual me da la sensación. A lo mejor Péndulo, a lo mejor tiene un poquito, es que no lo sé, mentiría. Me da la sensación que a lo mejor Péndulo, al no ser al hacer un tipo de juegos que no son tan marcados con el género, con los estereotipos de género, ¿no? Pues aventuras gráficas. Claro, claro. Pues a lo mejor eso también ha llamado a que haya más paridad, pero más paridad me refiero a un 20% de mujeres, y de otras identidades de género ya mucho más difícil. También es cierto que en lo que comentabas, en la oferta de videojuegos, ahora hay mucha más oferta, ¿no? Ahora es mucho más fácil hacer videojuegos, la tecnología, o sea, mirándote unos vídeos unos cuantos fines de semana, pues puedes hacer algo muy simple ya de videojuegos. Entonces, como que se ha democratizado mucho más el desarrollo, entonces también se ha generado pues un sector de videojuegos underground. Entonces, en el mundo indie, lo indie suele ser más queer, suele haber como más diversidad en videojuegos, en música, en cine, en cualquier lado. Sí, sí. Y sí que veo que si te vas a un festival de videojuegos indie, es muy guay porque hay de todos los gustos y de todos los colores. Claro. No solamente de videojuegos, sino también de tropos de personas, de desarrolladores. Es todo mucho más, bueno, pues más diverso en general. Eso mola. No sé si lo achaco más a la evolución social que vivimos o más porque se ha podido generar ese submundo, esa parte underground donde es más fácil que proliferen géneros o estereotipos un poquito más fuera del estándar o de la norma heteropatriarcal que nos define ahora mismo. Y en cuanto, sí, sí, yo también lo noto y tiene mucho sentido lo que explicas, ¿no? De también las personas que están detrás de la creación hacen que haya esa oferta y también los consumidores pues son más diversos porque se sienten más identificados y bueno, y están más al alcance porque muchos de esos juegos que tú hablas underground, muchos están en itch.io y son gratis y están al alcance de muchos, ¿no? Ligándolo con eso, en cuanto a consumo de videojuegos, ¿estás viendo un cambio o estáis percibiendo un cambio de cómo se consumen, de cómo se compran, que tú estás experimentando? Por ejemplo, nosotros muchas veces estamos pensando en qué momento va a desaparecer el físico para pasar a ser todo digital. Yeah. Los niños de hoy en día ya van y te piden la tarjetita de recarga, ya no están pensando en el juego físico como nosotros lo entrañamos, es más, les es igual tener un code in a box que una tarjetita de cartón. ¿Cómo ves tú este cambio a día de hoy? ¿Lo ves venir? ¿Ves venir dentro de poco ya el adiós al físico o cómo ves la industria? A mí eso ya sí que ahí no es como totalmente mi propio sesgo. Me da la sensación que va a ser mayoritariamente digital, pero colecciones, con las cosas más de coleccionista, me da la sensación que sí que se van a quedar. Sí. Sí, la verdad que sí. O sea, pero más las ediciones como un poco más especiales, me da esa sensación. Bueno, ahora hemos visto muchas ediciones coleccionistas, ¿no? Que ya salen los ítems y luego te viene el código de descarga para el juego. Y la verdad que yo creo que el concepto que tú estás diciendo está siendo como una simbiosis, ¿no? Gente que quiere el ítem coleccionista y la cajita con todos los extras y luego te viene el código, cosa que da un poco de rabia, como que aún nos cuesta un poco de entender. Nos está contando aquí Último Cartucho. ¿Os aprietan mucho los publishers con las fechas de entrega, Rita? Sí. No sé qué esperaba Diego de la respuesta. Sí, a ver, más que apretar es que, o sea, ellos tienen unas ventas en las que tiene que salir sí o sí el videojuego y además a lo mejor ya han hecho pues su encaje de bolillos, si encima sí hay físicas, pues con los transportistas, las tiendas y a veces hacer videojuegos no es 2 más 2. Hay que investigar, estás trabajando con tecnologías, a veces las cosas no salen como te esperas y pides más tiempo y te dicen, no, lo siento. Eso puede pasar. Entonces, por eso un poquito, pues, ser lo más pesimistas posible. Si el publisher te dice que quiere salir a noviembre, pues tú te lo planteas para febrero. Pero sí que no suelen ser un poquito rígidos con algunas ventanas. Incluso a veces depende mucho también de ayudas. O sea, hay muchos videojuegos que funcionan con ayudas europeas, del gobierno, bla, bla, bla. Y si... En sus tiempos.
Claro, y entonces, tú has pedido, me lo invento, 100.000 euros al gobierno, a Europa. Si tú no sacas el videojuego a lo mejor en 2024, no te dan los 100.000 euros. Entonces, a veces, en esa casuística, Claro, hay que apretar. dices, lo siento, aunque no esté 100% terminado, es que si no lo saco, pierdo 100.000 euros, más todos los cambios de tal, bla, 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 y es como, haces un launch un poco más silencioso, un poco más tímido, como mucho, y cuando ya está acabado de pulir, pues ya te acabas de gastar el dinero en marketing. Eso puede pasar, sí. Sí, muy interesante. Y también nos contaba experiencia de tiempos y de subvenciones Laura González, que estuvo aquí, que es la organizadora del Indie Dev, que bueno, toda la gente que te hace financiación está esperando su plazo y su ROI al gesto, nunca es un gesto altruista, ¿no? Tiene mucho sentido. Por eso le preguntaba así en broma a Diego, ¿qué esperabas que dijeran que no? Por supuesto, ¿no? Pero ahí está un poco cómo salís del paso, ¿no? Y es lo que tú hablabas del soft launch. Otra pregunta y ya para cerrar, porque son las 9:30 y muchísimas gracias porque ya nos has dedicado 1 hora y media y ha pasado volando. Te quería hacer una pregunta un poquito más personal, ¿no? A día de hoy, ¿cuál es la noticia o el avance o el proyecto que estás deseando que te surja? Y igual, si no puedes contar el proyecto, nos puedas decir qué es lo que te hace sonreír a día de hoy, qué te ilusiona en el mundo laboral en el que estás. O sea, lo que más me ilusione es hacer un roadmap y que se cumpla. O sea, hacer una planificación y que salga bien. O sea, es muy difícil que una planificación con tanto dinero, con tanta gente implicada, salga bien. Un profesor del máster que era productor de cine, que ahora está en Netflix, me comentaba que en Pixar le preguntaron en una entrevista a un productor de ahí de cuál era, en plan, siempre hay problemas en todos los proyectos, y me dijo, no, hay uno en Pixar que no tuvo problemas de producción, no se retrasó nada, y fue Toy Story 4. Que es como la misma franquicia ya la cuarta vez, ahí no tuvieron errores de roadmap, y las cosas salieron bien, se pusieron los objetivos, los cumplieron, pues ese es mi sueño. ¿Y lo ven muy lejos? Me gustaría que no. O sea, yo estoy yendo súper pesimista con mis siguientes proyectos. O sea, me estoy en plan preparacionista de una guerra nuclear, estoy con ese mood. Apretando el cinturón a tope. Sí, sí. Y botiquín de emergencia de Mary Poppins. Voy en casco a la oficina a trabajar y con comida para un mes, por si acaso. Sí, bueno, pero bueno, también viene parte de ya el carácter. Yo creo que la gente lo agradecerá y vamos, no se te ve nada apretada, se te ve muy generosa con todos, así que bueno, siempre hay alguien que tiene que estar ahí con la retaguardia bien preparada. Rita, a día de hoy, ¿estás jugando a algo? ¿Algún juego recomendación que nos puedas hacer aparte del que nos has comentado, que ya me has pasado el link? Muchísimas gracias por el Milk Inside a Bag of Milk, Inside a Bag of Milk. Ese ya lo tenemos. ¿Alguna recomendación de juegos o que estés jugando ahora? ¿O alguno que quieras dar al chat? A ver, de la Switch también estoy jugando. Bueno, el último que me jugué, que me pasé, que me gustó muchísimo, Inscription. Ajá, sí. De cartas, ese me gustó muchísimo, también lo recomiendo. Y paralelamente, también me gusta mucho y es bastante cozy, el Kingdom Newlands. Ajá. Ese también es de pixel, de estrategia un poquito, también me gusta mucho. Kingdom Newlands. Ahora no caigo. ¿Está en Steam solo? No, en Switch también. ¿Ah, sí? Sí. Igual no caigo ahora en la portada. Me lo voy a echar un ojo porque que no me suena a mí un cozy game o uno que sea muy cozy, ya me tienes súper picada. Y bueno, algo que quieras comentar en el chat, no sé si nos puedes dar alguna primicia o algo, o dejar aquí alguna pullita. Si no nos puedes contar nada, algo que nos quieras comentar para cerrar y que nos ayude a todos a intentar ilusionarnos con algo de lo que vaya a venir de péndulo tuyo.
La verdad es que me da mucho miedo esa respuesta, ¿eh? Porque a ver si voy a decir algo que voy a romper algún contrato. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar, Rita? Si queremos saber un poquito más sobre esas noticias y esos anuncios, ¿dónde pueden seguir a Péndulo o a Rita? ¿Estás en redes sociales? Péndulo sí que sé que está en redes sociales y el Team Agli también, así que yo después de este directo voy a colgarlo. Pero ¿dónde tenemos que estar atentos? No soy muy activa, la verdad, porque con videojuegos, jugando a videojuegos, a más pantallas ya es too much, pero vamos, en LinkedIn, yo creo que para hablar de dinero me tenéis disponible en LinkedIn 24 horas, eso sí. Perfecto. Y bueno, me parecía muy interesante también lo que estabas comentando tú de los apoyos y de las clases y demás que dabas. Después de este directo, si no te importa, me gustaría que me pudieras, te contactaré ya a modo privado, pero también para que nos digas un poco a nivel de estudios de videojuegos, cuáles han sido tus experiencias o si tienes alguna recomendación para la gente que se acerque a esta charla y quiera saber un poco cómo estudiar videojuegos o cómo seguir un poco la carrera de producción dentro de videojuegos. Si tienes algunos recursos o algunas recomendaciones, te lo agradeceremos muchísimo. Y si sirve de inspiración para gente que sea apretada, pues que le haya motivado muchísimo tu experiencia y que encima quiera poner su carrera en el mundo de los videojuegos, pues nada, se lo agradeceremos y muchas gracias, Rita, por habernos explicado un poco en primera persona tus vivencias. Nada. ¿Has estado a gusto? Sí, a gustísimo. ¿Se te ha pasado rápido? Sí, volando. Sí, a nosotros también y el chat también ha estado súper activo. Disculpar que seguro que haya habido algunas preguntas que nos hayamos dejado. Si es así y nada, y tenéis curiosidad, intentaré ponerme en contacto con Rita para que nos la responda. Y nada, os haré yo el parte de ello. Y si no, invitamos a Rita a que venga tantas veces como quiera, aunque sé que es una mujer muy ocupada y le agradecemos un montón que haya estado con nosotros en nuestra segunda entrega de Mujeres en Juego. Rita. Que también, o sea, que cualquier duda que tengáis eso os haya quedado, en realidad por LinkedIn, aun y yo no sé hablar de dinero, también podemos hablar de emociones y de estudios y de cosas así que yo encantada de echar un cable. A mí me han echado muchos cables para entrar en videojuegos, sobre todo en la liga indie, y así que necesito devolver el favor, así que para recuperar mi karma necesito ayudar a gente. Pues muchas gracias, seguro que muchos te toman la palabra. ¿Te vamos a ver en algún evento nacional donde la gente vaya a poder ir? ¿Tenéis prevista alguna aparición internacional? Porque si hay alguien que vaya a ir a algún evento de videojuegos fuera del panorama nacional, os pueda seguir la pista. No tenemos nada programado a nivel internacional, pero en nacional seguro que alguno cae de dar por ahí, porque al final es bastante importante en la industria hablar con gente y que te vean. Sí, la verdad que sí. Estar presente. Bueno, pues perfecto. Pues muchas gracias, Rita. Nada, hasta la próxima y nada, y seguimos en contacto. Para todos los del chat estaremos dando información de dónde podéis encontrar el directo, pero yo os anticipo que va a estar en YouTube la semana que viene. Para la gente que habéis estado en YouTube y en Twitch, muchísimas gracias siempre por apoyarnos. Y aquí la gente te está diciendo un montón de cositas guapas, así que no sé si las estás viendo, pero nada, Rita, luego te pasaré también a ti parte del directo porque la gente ha sido, como siempre, muy cookie. Pues nada, chiquis, a todos un besito, deciros que nos despedimos ya de Rita y voy a cerrar el programa. Nos vemos, hoy es viernes, así que mañana no hay directo, pero nos veremos el domingo con Tony en Cafetito News a las 8 y acordaros que hacemos ya 14 meses del canal y cada mes hacemos un sorteo. Y es nuestra manera de decir gracias a la gente del chat. Les regalamos un juego tanto a los seguidores como a los suscriptores y haremos sorteo, así que os esperamos ahí a las 8. Y muchísimas gracias por venir aquí a seguir a Rita. Espero que hayáis aprendido un montón como yo. Y nada, y buenísimas noches. Os dejo con la musiquita de cierre. Y Rita, de nuevo, un besito y gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has comentado. Hasta luego. Chao. Chao.